Bueno, bienvenidos todos a Escuchatea. Estamos grabando este programa con Este, muchísima emoción, muchísimo cariño. Voy a pedir por favor que silencien los micrófonos los participantes que están entrando. A ver, ok. Miren, los vamos a poner un poquito en contexto. Aquí estamos nosotras tres, pero aquí está María. María, ¿quién es? María es doctora en capellanía. María Jacobo es autora del libro Todo Autismo que tenemos allí, una guía para padres desde la niñez hasta la adultez. Y además es fundadora de la organización Todo Autismo que apoya justamente a familias hispanohablantes en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Es también cofundadora y vicepresidenta de AAP, que bueno, es una fundación maravillosa que se dedica a ubicar trabajos para las personas autistas, a buscar trabajos para ellos. De eso podemos preguntarle después. Y también que esta fundación, pues en Estados Unidos, dedicada a programas de educación, empleo e inclusión, justamente para adultos autistas y fundadora también de la Neurodiversity Chamber of Commerce, la primera cámara de comercio enfocada en emprendimientos y negocios inclusivos. Reconocida además por la Casa Blanca con la medalla de oro del Presidential Volunteer Service Award y como Orgullo Hispano Award de la Casa Blanca. María Jacobo es una líder internacional que inspira con su visión de que la neurodiversidad es una fortaleza para toda la sociedad. Y bueno, es que a veces la vida, ¿verdad?, nos pone en lugares donde ella sabe que mejor podemos dar. Y yo creo que este es el caso de María, justamente, que ese camino se convierte en un maestro y además en un aprendizaje, en un legado donde vas a compartir, a dar a tantísima gente que va a poder usar esas herramientas, ese conocimiento y toda esa guía para sus familias también. Así que bueno, todo autismo. María, bienvenida María Jacobo a Escuchatea. Gracias por la invitación, tanto a ti, Mafe, como a Erika y a todos los padres que están aquí. Gracias por tenerme. Para mí es un honor. María, ¿en qué momento de tu experiencia, de tu vida, así como la de tantas personas, ¿verdad? Pero ¿en qué momento eh, tú te diste cuenta que tenías que escribir un libro? ¿Y qué fue lo que te impulsó? ¿Cuál fue esa chispita que te dijo, lo voy a hacer porque sí? Bueno, la primera vez, y no me atreví de una, fue una vez hablando con mi mamá, y mi mamá me dijo una expresión muy cómica que los hijos, siempre mi mamá y mi papá decían, no vienen con un librito debajo del brazo. Ujú. Entonces, en muchos momentos de mi vida yo me decía, yo necesito un libro, porque en mi familia nunca nadie había tenido a alguien con autismo. No habían en mi tiempo y todavía, o sea, los recursos que tenemos hoy de redes sociales, todo estaba muy disperso. Inclusive yo también emigré a Estados Unidos buscando respuesta al autismo de mi hijo. O sea, aquí fue que me lo diagnosticaron. Entonces, para mí era como dónde leo, dónde obtengo información. Entonces, a Mm. medida que el tiempo fue pasando y los retos, durante la pandemia, pasó que hubo una mamá dominicana, psicóloga, con un matrimonio espectacular, con un hijo mayor, que la pandemia, al tener un encierro tan fuerte, ella enfermó mentalmente y decidió terminar con la vida de su hijo, pensando que esta pandemia iba a acabar con todos y ella no quería que su hijo sufriera. Y esto me dio a mí tanta pena porque las razones que no son, o sea, lo miro desde un respeto, porque no como una crítica, Ujú. sino que a veces tú piensas que la persona está bien, que la persona está, eh, tiene un conocimiento, tiene un título, se puede ayudar, pero lo frágil que es cuando un cuidador no se cuida y lo que puede pasar. Entonces ahí dije, yo tengo que escribir el libro. Entonces de ahí surge el que ya es el tiempo para que cada padre no esté solo en ninguna etapa de la vida de sus hijos. Y qué bueno que ahora sí podemos tener
y nuestros hijos pueden venir con este libro bajo la mano, ¿verdad? Qué maravilla que podamos Una tener esa referencia. herramienta. Ujú. Sí, Mira, claro que como muchos padres describen, María, el diagnóstico, cuando reciben el diagnóstico, es como un antes y un después en sus vidas. sí. ¿Cómo viviste tú ese momento y cómo te hubiese gustado escuchar esos primeros días, eh, todo el tema del autismo, de los diagnósticos? ¿Cómo fue para ti eso? Mira, yo fui recibiendo mini diagnósticos. Él no habla, hay que darle terapia del lenguaje. Él tiene problemas de motricidad, hay que resolverle esto. O sea, recuerden que en ese tiempo no se sabía ni siquiera lo que era intervención temprana. Ya Ujú, mi hijo tiene 27 años para poner al público en contexto. Entonces, más de 20 años, 23 años atrás, 25 años atrás, no había nada ujú, que te dijera es esto. Entonces, eh, lo bueno fue que sin importar el diagnóstico, comencé a darle terapia de lenguaje en español ujú, y terapia ocupacional en este tiempo, terapia de comportamiento, de conductual, porque él tenía algunas conductas que se salía de del párvulo, se salía de la casa, entonces se fue trabajando sin un diagnóstico. Entonces, ujú, cuando ya lo que había era un pequeño retraso. Entonces, ese pequeño retraso, que era varios meses, recuerdo que una doctora me dijo, así cuando son pequeñitos, esos meses se vuelven años, tienes que ujú, ponerle atención. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que lo traje a Estados Unidos a evaluar y aquí el primer diagnóstico que me dieron fue algo que se llama Pervasive Developmental Disorder. Es como si fuera un trastorno del desarrollo que no ha sido todavía como clasificado, que no podían decir lo que era. ujú, Entonces, esto fue a los 2 años y 6 meses. Y cuando me voy a mi país, que regreso y mis hijos comienzan la escuela aquí, bueno, en Canadá, y aquí fue que me dijeron la primera vez, tienes que evaluarlo, es más serio de lo que te imaginas. Y cuando voy a la evaluación me dijeron autismo, o sea, no fue que me pasaron pañito tibio, no fue que me dijeron, mira, no. Entonces fue muy directo. Es autista, esto es eh, el pronóstico de vida que le toca a tu hijo y esto es lo que hay que hacer inmediatamente. Yo llamé a su papá. Nunca había oído este término del autismo. Lo que había visto era una película tipo con Tom Cruise que se llamaba Rain Man. ujú. Y yo decía, mi hijo no es así, o sea, ¿qué está hablando esta gente? Ellos no saben, o sea, él es tímido, lo típico. Y me dio ese periodo de negación. Ujú, Igual ya habían síntomas que yo no quería ver, Mafe. O sea, habían síntomas que, por ejemplo, el papá de mis hijos me decía, eh, mira, tengo mi sobrina que tiene la misma edad y habla hasta por los codos. Él no habla. Y yo decía, él es varón. No me compares el niño. O sea, yo siempre viví uno justifica, ¿no? Típico. sí, A todas nos pasó. entonces yo fui esas mamás que no quería escuchar que algo andaba mal con mi hijo, porque yo lo entiendo, es que yo lo entiendo. Entonces, esas regresiones que él tenía o que no quería hablar en este tiempo, yo decía, es que él está confundido porque le hablamos en inglés, le hablamos en español. Ujú, Yo también, como viví en Canadá un tiempo por mis estudios y mi trabajo y demás, decía también con el francés, él está muy confundido. claro. De verdad que yo pensaba que era esto y hasta que ya con este diagnóstico a los 5 años fue, oye, ya hay que, como me dijo esta doctora, hay que ponerle atención. Entonces lo viví con un duelo, eh, lo viví con mucha tristeza, pero a la vez como que no hay tiempo para uno ponerse triste y llorar porque hay que accionar. Entonces tomé manos a la obra, qué es lo que hay que hacer, me voy a instruir, voy a leer, voy a buscar soluciones porque no me voy a quedar con lo que me dijeron. Y bueno, como tú dices, en esa época no había tanta ayuda, ¿verdad? Entonces, yo creo que más tenía que hacer. Hoy en día los padres realmente estamos como más interesados y hay muchísima más información, ¿no? Y bueno, empezando por el libro que tú escribiste. Pero en esa época, ¿cómo fue el camino para ti? O sea, ¿cómo lograste eh, que recibiera lo que necesitaba recibir? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Tuve la bendición de que el padre de mis hijos trabajaba en Boston
y Boston era una de las ciudades más adelantadas. Yo te dije, me había ido a Canadá por el tema de los estudios de mis hijos. Siempre habíamos dicho, como él tenía un contrato de trabajo que trabajaba ciertas cantidades de meses aquí y luego regresaba a casa o viajábamos mucho. am, Siempre habíamos dicho que lo íbamos a educar allá por el tema de que los niños iban a ser trilingües, había una mejor educación. Ujú, Entonces, cuando llega el diagnóstico, lo primero fue, consultamos con el Children's Hospital a través del trabajo de, de él y supimos, gracias a Dios, que era uno de los lugares más avanzados en la época para saber lo que era el autismo. Entonces ellos sí, acá entonces se hizo una evaluación, volvemos, o sea, comenzamos con las terapias, el ujú, tipo de educación o de escuela que el niño necesitaba. ujú. Todo ese proceso se hizo a través del hospital. Ok. Y también, Entonces, ajá. gracias a Dios que pudimos crear un buen equipo para él. Ujú. Y hablando de educación, pues, una de las cosas, de los temas que tú hablas en tu libro también es la importancia de adaptar la educación y la crianza a las necesidades individuales de ellos, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor error, María, que cometen las instituciones o incluso los padres por falta de información, porque de pronto no tienen todas las herramientas, no saben? ¿Cuál es el mayor error que tú has visto? Mira, en errores yo he visto varios. Por ejemplo, las escuelas, las padres, vamos a comenzar con los papás, Ujú, se quejan de que no hay inclusión. ujú. Entonces, el tema no es que no hay inclusión, es que en el colegio que estás tocando la puerta no es el correcto para tu hijo. Correcto. Porque mi hijo no puede estar en ningún lugar que no tengan las herramientas para ayudarlo. Y lo mejor que te puede pasar a ti, mamá y papá, es que te digan que no. Ujú. Aunque a mí me rechazaron de 24 colegios. O sea, mi historia parece muy Wow. buena, pero cuando me mudé de Boston para la Florida, no encontrábamos escuelas para mi hijo. Y luego entendí que no la encontrábamos, no era porque ellos fueran malos. Hay colegios que abren con una visión, una misión y no tienen el personal. Por Entonces, favor, silencien los micrófonos. ¿qué pasa? Que al nosotros entender esto, la segunda parte es que muchos colegios, queriendo complacer a los papás, le dicen, puedes entrar, pero con una maestra sombra. Ujú, Y lo de las maestras sombras, hace 20 años nos dimos cuenta que lo que hace es que crea muletas a estos niños y no los hace ser integrados tampoco, no los hace ser independientes, sino que crea una dependencia de que alguien esté todo el tiempo a su lado ujú, para cosas básicas. Entonces el niño no va a socializar igual, no va a hacer las cosas igual. Hemos visto que en algún momento una sombra puede ser de mucha ayuda porque ya en un mes o dos la transición debe de hacerse que el niño esté solo, para una guía, para enseñarle una rutina, pero no como una condición para que el niño esté en un aula. Es lo que he visto. Entonces, esos son los errores más básicos que te puedo decir, porque ya sobre la marcha. Y luego que en nuestros países no existe lo que se llama un IEP, que es ujú. un tipo de adaptación al currículum para que tu hijo pueda participar del proceso de educación de su edad, con Con algún adecuaciones. tipo de adecuación específico. Ujú, Eh, entonces, los papás creemos que la inclusión es que él tiene que estar ahí 24, en todo el horario de la clase. Aquí en Estados Unidos, él va a ser incluido en las áreas que él puede ser independiente y solo y lograrlo solo. sí. Entonces, permite la educación de acá de que el niño tenga más o menos una educación individualizada y que pueda entrar al aula si es arte, deporte, lo va a hacer con los chicos regulares así, esté un poquito más retrasado o más adelantado, porque muchos de ellos van más adelantados también dentro de las materias, entonces que se pueda adaptar. Y esto es lo que veo que todavía nosotros en Latinoamérica estamos 20 años atrás, por lo menos en mi país, en cuanto a este tipo de educación. Justamente estábamos hablando de eso el otro día, el IEP y también 504, son estas leyes que permiten las adecuaciones a los niños, y no solamente a los niños, sino también en las universidades. Después te vas con el 504 y después en los trabajos también puedes tener adecuaciones para ti. O sea, es una maravilla. Entonces, qué bonito sería tratar de implementar algo parecido en nuestros países, ¿no? Ese también es parte de nuestra misión, ver de qué manera podemos lograrlo. O sea, de verdad que tenemos muchas ganas
sobre todo de hacer cambios en la sociedad, porque tenemos tanto tiempo, la gente hablando de autismo y tantas microfundaciones y microorganizaciones que al final estamos separados, María, que es lo que yo he visto, cuando más bien deberíamos estar todos unidos para lograr cambios profundos, ¿no? Entonces, Pero no, entonces nos toca a nosotros, Mafe, pues sí, crear un círculo de pues unidad para que esto suceda. correcto, en eso Eso es lo que estamos. estamos buscando hacer exactamente. Esa es nuestra Nuestra misión. misión. Claro. Mira, y además de esto, tú hablas también sobre entender el autismo como un viaje de transformación. Hay personas, María, y no es por romantizar el autismo, porque yo entiendo que hay situaciones graves. O sea, yo sé que hay niños que están bien comprometidos y que los papás tienen que estar al cuidado del niño 24/7. O sea, es bien difícil. Entiendo eso. ¿Cómo podemos lograr ver la transformación? Porque yo sí soy del pensar que estos niños no llegan a un hogar por casualidad, no tienen estas mamás por casualidad, ni estos papás, ni estos hermanos, ni esta familia, y todas las personas que los rodean. No es casualidad, o sea, hay un aprendizaje, hay un mensaje mucho más profundo, para mí divino. ¿Y cómo logramos cambiar nuestra mirada, nuestra percepción? ¿Cómo podemos hacer ese proceso de transformación? Mira, yo creo que nosotros, lo primero, la etapa, vivir nuestro duelo, que hay 5 etapas del duelo, que no Ujú, las voy a mencionar todas aquí porque son muy, pasamos por la negación, el dolor, eh, tantas cosas que podemos vivir, pero cuando recibimos a a un niño vulnerable, porque son muy vulnerables, sí. y estos niños no conocen, no ven ni perciben se relacionan como otros niños. Dependen totalmente de nosotros. Entonces, no, siempre me he dicho que nuestros hijos, Dios los encomendó a nuestra familia porque en muchos podemos decir hay un cuidado especial, pero yo siempre digo que es que nosotros tenemos que aprender de ellos. Entonces, en este proceso yo aprendí varias cosas con mi hijo. Por lo menos lo primero fue que hay un amor incondicional que no se explica, que Ujú, el niño no tiene que hacer nada para merecer nuestro amor. ujú. Y ese cuidado 24/7 que de verdad nos ha tocado, o sea, aquellas madres que no dormíamos por muchos años, yo a veces me molestaba, yo también cuando me decían, Dios te escogió, digo, ¿por qué a mí? Podía escoger a otra persona, ¿no? Señor, o sea, yo soy tu guerrera, pero ¿por qué no me diste a escoger la guerra o la batalla? Em, pero no era renegando del niño, sino que yo misma me sentía impotente, cansada, desorientada muchas veces, en medio de todo esto también viviendo una separación porque se afecta la relación. Sí. Entonces, no es romantizar, pero sí tomar la mejor parte. Yo creo que lo que más me ayudó fue poder formar esto que yo hablo en la guía, que es mi círculo de amor, Ujú, qué bonito. personas que pudieran tomar el relevo. O sea, yo Ujú, recuerdo que mi mamá, que está allá con el Señor, está en el cielo con Papá Dios, y mi papá llegó un momento en que duraban temporadas conmigo en casa. ujú, ujú. Para que yo pudiera dormir, se lo llevaban a dormir ellos, para que yo pudiera dormir y atender a mi más pequeñito, porque se llevan 2 años, no sabía, todavía no sabía que uno tenía autismo cuando ya quedé embarazada del otro. Entonces me sentía culpable con mi otro bebé. Claro. Eh, y mis padres poder venir y ayudar, esto fue increíble. Yo pasar temporadas en República Dominicana donde contaba con tías, con primos, con mis hermanos. Entonces crear esto, lo que es una comunidad. Yo siempre digo que toma una comunidad para que un niño crezca y crezca en amor y crezca fortalecido. Entonces esa parte también para mí fue determinante. Eh, y poder eh, ver a mi hijo perseverar, porque nuestros hijos son muy resilientes. O sea, si ustedes se ponen a pensar la cantidad de terapias que a ellos les toca, más la escuela, No, no, no. más las actividades que nosotros creemos, no que ellos necesitan, pero que nosotros le ponemos aparte de todo esto porque Total. nos da como una fobia de que yo tengo que ponerlo en equitación, en música, en baile, en Estamos correr. obsesionadas.
Entonces yo le digo, el muchacho no tiene tiempo ni de respirar. No. Yo decía, mi hijo es la persona con más perseverancia y resiliencia que conozco, entonces yo no puedo ser menos de ahí. Sí, mira, qué No bonito lo que puedo ser acabas de menos. mencionar. Ujú. Acabas de mencionar algo tan importante y parte de esto también es lo que nosotros queremos hacer, que las personas se sientan que cuentan con esta comunidad, ¿no? Pero la familia. Hay gente que tiene la bendición de tener a su familia. Yo vivo en El Salvador. Yo soy venezolana y mi familia está en Venezuela, mi hermana está en Estados Unidos, entonces no tengo como la familia, digamos, primaria aquí. Tengo familiares encantadores, lindísimos y de verdad me echan la mano como no tienes una idea. Y lo que yo agradezco a sus hermanos mayores, que cuando yo he tenido que faltar porque por alguna emergencia me he tenido que ir de viaje o lo que sea, sus hermanos están aquí y me apoyan y también el personal que trabaja conmigo, que para mí son mis ángeles, ¿sabes? Que me apoyan en todo sentido. Entonces, siempre buscar ese círculo de amor del que tú estás hablando. Y si tenemos la bendición de tener a nuestra familia al lado, muchísimo mejor. Y este es un punto importante también, María, porque ¿qué papel juega la familia extendida, los hermanos, los tíos? Los primos, que es tan importante también que ellos se relacionen con otros primos, otros pares de su edad, cómo pueden apoyarlos sin juzgarlos y sin sobreprotegerlos y respetando, porque por ejemplo, hay niños que realmente no pueden comer cierto alimento porque los desregula completamente. Y está el caso de abuelitos, ¿verdad? O tíos o primos que les dan caramelito, que le dan chocolatito, que le dan no sé qué, por amor, porque es su manera de mostrar amor. Entonces, ¿qué papel juega la familia extendida y cómo podemos involucrarlos sin que ellos se sientan que los estamos limitando también, ¿no? En dar amor. Mira, lo primero, y esto también lo hablé en la guía, es hacerlos partícipes del proceso. Tú aprendiste porque cuando recibiste el diagnóstico, comenzaste a instruirte y a conocer más de lo del autismo y lo que sí y lo que no. Cuando Ujú, ya esta información la tenemos que pasar, la pasamos a medias. ujú, Entonces, porque nos da primero vergüenza, muchas familias no se lo dicen de una vez a los padres, a los abuelos. Entonces, desde que o comenzó el proceso de diagnóstico conmigo, yo también me identifico mucho contigo, Mafe, porque yo no tengo familia aquí en Estados Unidos tampoco. ujú, Creé mi propia comunidad, mi propia familia, pero ujú, yo desde República Dominicana, mis padres le dije, bueno, hoy fui, esta es la cita, esto es lo que me dijeron con esta evaluación, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no. Entonces tenía ese apoyo porque yo me desahogaba y me comunicaba con ellos. Mi ujú, mamá fue educadora, entonces me apoyó mucho en el caso de cómo tenía yo que tratar a mi hijo, sobre todo con un tipo de psicología infantil que es una capacitación que dan en mi país. Entonces mi mamá era la que me mantenía alerta, cuidado, mira, ahora está en la preadolescencia, ujú, ellos te muestran lo que van a hacer en la adolescencia, en la adultez, tienes que cuidar estos comportamientos acá. Entonces, esa comunicación abierta fue lo que hizo que ellos entendieran. Yo nunca llevé dietas muy estrictas ujú, conmigo. ujú, Recuerdo que el nutricionista me dijo, si él no es alérgico al gluten, ¿por qué tienes que privarlo? O ujú, sea, tienes que darle lo que tus ancestros comieron por generaciones, es lo más seguro. ujú. Estás aquí en Estados Unidos, tal vez él no sabe lo que es mantequilla de maní. Y esto le puede dar una alergia, le puede dar algo, pero lo que es arroz, habichuela y carne, ya yo creo que Pues sí, él no va a tener una reacción severa a esto. O sea, pero y mi hijo siempre buscaba mucho comer mucha, le encanta la carne, la proteína, y entonces el mío también, me eh, fascina. su taza de arroz porque necesitan energía. Los niños no pueden llevar dieta como un adulto. Ujú, Comer sus frutas. A él le gustaba mucho la naranja, los mangos. Entonces, ir probando diferentes frutas. No le gustaban las fresas, pues no le doy la fresa, pero le doy lo que le gusta. Entonces, ujú, fuimos mirando. También llegó un momento que para yo poder introducirle algunos alimentos, a él le dieron unas terapias eh, de comida que me enseñaron muchísimo. ujú. Entonces recuerdo que Mafe, habían otros niños ahí, a él lo llevaban porque como él comía de todo, Ah, era como el él iba a ser ejemplo, un incentivo para otros niños. claro. Entonces, imagínate, y mi chiquitín también, que aunque no era autista, se pegaba en todo. Y recuerdo que había un niño que solamente comía muffin, o sea,
los muffins y eran unos específicos. Y Ujú. yo vi cómo estas personas en esta universidad le hacían este muffin de cero. Cogían la harina, cogían el endulcorante que podían usar con él, tomaban todos los ingredientes, lo ponían ahí, le iban diciendo, lo mezclaban, lo metían en el horno y cuando salía este muffin, el niño, ay, se los quería comer todos, pero Claro. luego comenzaron con los mismos ingredientes a variar. Ya le hacían una panqueca, ya le hacían una tortilla, ya le hacían... Entonces ya de esto le fueron haciendo y no era la misma harina de blanca por ahí, era una harina de almendras. Qué bonito. Ya esto fue viendo que con estos ingredientes ya yo me puedo hacer con las fruticas que le Ujú. ponían a los chocolatitos un chocolate caliente, me pueden hacer un batido, me pueden hacer otro tipo de cosas, una pasta le hicieron un día, entonces el niño salía de allí comiendo de todo porque ya tenía confianza en los Claro. ingredientes. Entonces es un proceso de los papás y esto a mí le dijo, wow, de ver de niños que los alimentaban por un suero a Ujú. salir comiendo desde allí, era una labor increíble. Y esa es otra área que, ay, que ojalá se pudiese traer aquí, porque sí estamos un poquito retrasados en la parte de nutrición, ¿no? Y sobre todo esa, de cómo enseñarles. Y a ti que no, bueno, a todos los padres que nos escuchan, que hoy día en el internet te salen 500 propuestas, que ellos no Sí. pueden, que sí pueden. O sea, mi hijo rechazaba la leche. Ujú, Mi hijo rechazaba, por ejemplo, yo de pecho lo pasé a un Ensure de ujú, niños ujú, porque a él no le gustaba la leche. ujú, Entonces, mi hijo no hablaba, entonces yo misma con la leche me daba gases ujú, ujú. cólicos. Entonces, hay un tipo de leche con UTH en mi país que no me daba nada, entonces esa sí él se la tomaba. Ujú. Entonces, él mismo discriminaba algunas cosas que le daban malestar estomacal Claro, es escuchar, o sea, tal vez tu hijo no puede hablar, pero te puede decir de otra forma de comunicarse que sí, que no, e ir poco a poco, no por malcriadez, como decimos, sino correcto. también como mamá que tú te das cuenta que le da gases, que le molesta, a él nunca le gustaron, como dicen ustedes, las caraotas, nosotros decimos Ajá. habichuelas, entonces el frijol no le gusta. Pero debe ser que lo destiendes, debe sentir algún dolor, una Exacto, incomodidad. entonces me di cuenta de esto y cuando se lo doy, lo dejo la noche anterior y hice técnicas para preparar, entonces lo hago tipo salsa y lo Claro. digo con la salsita de la carne, pues así él se lo toma porque es un alimento. Pero esto yo me fui dando cuenta sobre la marcha. Aquí los hacen molidos. En Venezuela yo nunca los había probado así. No sé si cuando viniste los probaste así. Sí, Divinos, licuado, están son divinos los súper. frijoles salvadoreños, o sea, yo los amo. Entonces, sí, hay diferentes maneras de hacerlo y ver si realmente él tolera el alimento, porque de verdad, porque lo vamos a obligar a comer algo que le cae mal, ¿no? Entonces, Claro, siempre estar observando, cuestionando. Además, el cuerpo cambia, o sea, con los años el cuerpo varía. Yo antes toleraba las caraotas y todo, ya hoy en día a menos que sea molido, me caen fatal. es la Entonces, microbiota, nos sí, va cambiando. exacto. Entonces va cambiando todo. Mira, uno de los elementos y los aportes más valiosos, María, creo yo que tú tienes en tu libro, es que no solo te quedas en la niñez, porque siempre todo lo que encontramos del autismo es la infancia, la infancia, la infancia. Ajá, pero estos chicos crecen, el mío ya va a cumplir 16, el de Erika también, ya tenemos estas edades, ¿sabes? Y van creciendo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Porque uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Y qué va a Sí, pasar? O sea, ay, ya va que me entró una llamada, perdón, no, no se nota aquí. perdón. ¿No se nota? No Ah, se ok. nota ni forma. Y no sé cómo me Mira, salí de aquí. yo creo que ya a los 16 años, yo comienzo desde los 12 años, desde la adolescencia, a lo que son los aprestos de independencia. Ujú, Esta adolescencia ¿por qué? Porque muchos niños pueden tomar algunos aprestos en un mes, 2 meses, varios días, pero otros les va a tomar años. Entonces es un proceso de nosotros poder ir acompañando a este joven porque ya a los 18 años, sobre todo aquí en los Estados Unidos, a menos que no le hagas lo que se llama una tutela para el Estado, ellos son 100% independientes. Pero ok, vamos a hablar a los padres que tienen niños nivel uno y 2. Eh, Primeramente que ya en la adolescencia te das cuenta, muchos de ellos de nivel 3 pueden saltar a nivel 2 nivel uno como pasó con mi hijo. Mi hijo de nivel 3
Me dijeron que era nivel 3, luego nivel 2 y cuando se graduó ya era nivel 1 con otras situaciones, pero muy leves. Ujú, Pero fue por la preparación que le fuimos dando. O sea, claro. todavía a los 12 años, Pasa mucho. Ujú. solamente me escribía su nombre a los 12 años y de los 12 a los 18 pude entrar a la universidad. Imagínate tú. Esas son las cosas que nosotros, que yo me enfoqué mucho. Yo decía, yo no me voy a enfocar tanto en lo académico Ujú, porque para eso están los maestros. Y me enfoqué mucho en las fortalezas de él. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, muchos papás se enfocan en la debilidad, en lo que hay que encontrar, en lo que hay que hacer, lo que no hace. Pero eso que sí hace, que lo haga bien y que lo haga mejor que nadie, y esto va a ir levantando esa debilidad. O sea, si tu hijo no es bueno en matemáticas, enséñalo a usar la calculadora. ujú, No pasa nada. claro, Entonces, hoy mi hijo, por ejemplo, tenía que escribir un essay, tenía que hacer muchas cosas. Gracias a Dios por ChatGPT. claro. Le enseñas a hacer, a poner las ideas en claro, le pones unos parámetros y ya que aprenda a comunicarse con herramientas que existen. Ujú, Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar a estos jóvenes para que mañana, porque mira qué es lo que pasa, dentro de todo lo que hago con la Fundación APE, todo autismo nace porque quería algo en español. APE, aquí los servicios son todos en inglés. Yo ujú, decía, mi comunidad se queda fuera. ujú, Entonces, durante 5 años yo he mentoreado estudiantes de salud pública creando estos programas de inclusión para estos jóvenes adultos ya en la comunidad. Y las mismas universidades que tienen programas para ellos, que los incluyen, que tienen apoyo, me han dicho el primer problema que existe no es la capacidad intelectual, porque si ya se graduaron de un high school, de la escuela secundaria, es porque tienen la capacidad de entrar a una carrera, sea vocacional o sea una carrera completa de 4 años. Es simplemente porque no tenían esos aprestos de independencia. Y ahí les dejé a los papás en la guía, más o menos en cada área de su vida, desde manejo del sueño, se levanta a su hora, pone su alarma, ujú, se cambia solo, se amarra los zapatos, si está enfermo puede llamar a un doctor, sabe a qué doctor llamar. Independencia. O sea, Ujú. ya mi hijo va solo a su médico, a su dentista. Yo lo acompaño a veces al doctor porque cuando le van a sacar sangre, ya tú sabes. sí. Pero me dice, mamá, ¿puedes venir conmigo? Ok, pero si yo no estoy en casa, él toma un Uber. A Mm, veces, y le digo, pero tú puedes manejar. Me dice, no quiero, voy a estar nervioso para regresarme manejando. O sea, ya él ujú, mismo sabe que se pone muy nervioso para claro, manejar. Y claro. de carro, porque él entiende que manejar es un privilegio y tú ponerte al volante nervioso o algo puede arriesgar tu vida y la vida de otro. Ujú, Entonces, para llevarlo allí no me llevó el tiempo convencional o sea, ya mi hijo menor a los 16 comenzó a manejar, a los 18 tenía su licencia permanente y ya andaba. Angel comenzó a los 18 mm, a tomar esa clase y ya a los 22 fue que logró su licencia. O sea, él tomó 4 años. Pero entonces, como decía mi hermano es Era su doctor. tiempo. Ujú. Sí, y no solamente, mi hermano me decía algo que fue lo que me dio mucha paz, según él iba creciendo, él es médico, y me dijo, me vio muy frustrada un día con él, porque yo quería que hiciera algo y le estaba tomando mucho tiempo, y dentro de mi frustración tomé y lo hice yo. ujú. Entonces él me corrigió, es mi hermano menor, y a veces no queremos escuchar a los hermanos menores. Y me dijo, María, ¿sabes que si yo voy a freír un huevo, me va a tomar un minuto y medio, porque no tengo la habilidad que tienes tú? A ti te puede tomar 45 segundos, pero a Angel le puede tomar 3 minutos, pero al final el huevo está frito. Correctamente, correcto. Entonces, eso algo tan sencillo fue como, lo que me tengo que encontrar yo en mi mente es que él pueda freír el huevo sin importar el tiempo que le tome. Entonces ahí esto me relajó a mí. Ya yo no estaba más en competencia con otras mamás que te dicen, ay, mi hijo ya lee, mi hijo ya esto, mi hijo ya aquello, y el tuyo, y te vas quedando como tú con este deseo de que avance. Entonces, ya al yo calmarme con esto, pude dar esos pasos cada día. Entonces, el manejo del dinero, aquí sí, Ay, no, eso es un tema. No. pero sí se puede lograr, o sea, con Ah, responsabilidades poco a poco. Mira, criar es fácil cuando le damos una pantalla y lo metemos delante de la televisión y quédate allí, pero educar, que es la parte que nos toca a los padres que tenemos un niño con autismo,
con autismo, sentarnos hasta que entiendan las cosas con ellos, buscar formas creativas de que entiendan lo que es el dinero, a través de juegos, de procesos. Tu hijo aprende de una forma, puede ser una forma visual o oral. A través de tocar semillitas, como le hacía yo, le poníamos habichuelitas de un color aquí, otras de acá, y Mm, ya él sabía cuántas. O sea, esta parte, descubrir esto, es lo que a veces no estamos dispuestos, no claro. queremos, nos da una pataleta y decir, ay, ¿por qué yo no quiero? Me toma mucho tiempo y ahí es que donde entra el que, bueno, si no eres tú, ¿quién? Sí, realmente, sabes, yo siento que es como cuando la época que tienes que amamantar. Ujú. Ese es tu trabajo, o sea, esa es tu función en ese momento. O sea, yo decía, bueno, soy una vaca lechera, o sea, en este momento me convierto en una vaca y ya. Así O sea, mismo, porque así así me decía mi familia, vaquita. en serio, o sea, porque realmente cuando sueltas el control, aceptas y dices, ok, soy una vaca lechera y para de sufrir, como dice el dicho, o sea, Sí. ya está. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros los papás? Que a mí me ha funcionado también es eso, o sea, es decir, cada segundo es una oportunidad para enseñarle algo, Y te para voy que a decir aprenda algo algo. más importante. La niñez es de 0 a 6 años. La adolescencia es de 12 a la edad que le queramos dar. La adultez, nosotros tenemos que es un adulto a los 18. O sea, todavía es como decimos nosotros, un muchachito chiquito, el Claro, dominicano. claro. Pero de la adultez, que lo conocemos todos como sociedad, la mayoría de edad, que es a los 18, el ser humano vive hoy día en Averas hasta los 76 años. Ujú, Y esa parte, como tú dices, es la que más descuidamos. Porque hay varias etapas en la adultez, que es la etapa donde me he enfocado mucho en que ellos estudien y luego la incursión laboral. Pero más que una incursión laboral, cuando tenemos muchísimos programas, hemos educado cientos y cientos de jóvenes autistas. Algo que nació de allí es el apoyo, el apoyo a los padres. O sea, una mamá que me venía todos los días a la escuela con el niño. O sea, es él que le toca, no es usted. Usted no va a ir al trabajo con él 24/7. ujú, O sea, ya luego viene en la formación laboral, ¿cuáles son esas responsabilidades, los horarios? ¿Qué vas a hacer con tu pago? El pago de impuestos. ujú, Es otra etapa de vida que hay que ir preparando. Entonces, la etapa de salir con una muchacha, ujú, y vas a salir con alguien, lo que es apropiado, lo que es no. Entonces, todo esto lo vamos viendo a medida que ellos van creciendo. Y yo me daba cuenta que los papás era como darle un diagnóstico nuevo. ujú. ¿Cómo que tengo que enseñar eso? Claro, es que a mí a ti te lo enseñaron, lo que pasa es que la forma en que nos lo enseñaron a nosotros fue que nos tiraron a los lobos. Dale para allá, o sea, yo recuerdo que mi primer Exacto. trabajo fue, ok, tengo que llegar a la hora, tengo que, a mi jefe, al jefe no se le contesta, tú esto, trata de ser indispensable, pero nuestros hijos necesitan una preparación. Entonces, ¿qué me pasó? Entonces dije, necesitamos hacer ciudades inclusivas, que es lo que hago acá con todo un equipo, inclusive parte de ese equipo de Harvard, de Boston, se quedaron con nosotros siendo familia Ujú, y hacemos ciudades inclusivas, hacemos casas de adoración inclusiva, ujú. hacemos empresas inclusivas, porque no es un solo lugar, la comunidad debe de ser inclusiva. Entonces, todo Exacto. lo que se llama comunidad, nosotros, una de las labores cuando hacemos ciudades que la que más me toca es que un policía muchas veces no sabe reconocer a un adulto autista. Cuando son niños es fácil, pero cuando es grande lo toman por alguien que tal vez está bajo los efectos de una sustancia y hay muchas cosas que se han dado muy fuertes. Entonces, Accidentes, esta claro. parte me hizo a mí mover, hay que educar a la comunidad. A eh, todos. Porque sin esta comunidad de inclusión, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, yo le decía el otro día a los papás, si tú no eres inclusivo en casa, ¿cómo esperas que los de afuera sean inclusivos? Si todavía no le has dicho a los hermanos, no le has dicho a los abuelos, ni siquiera al mismo niño que él es autista, muchos papás no se lo dicen. Sí. Entonces, ¿cómo vas a esperar que la sociedad de ahí afuera se eduque y haga lo que tú no estás haciendo tú misma en casa? Entonces, hemos creado clubes en lo que es escuelas secundarias con niños neurotípicos para que puedan incluir, porque la inclusión va a comenzar con ellos. Claro. Mira, cuando comenzamos hace 10 años, uno el club en una de las escuelas acá, eh,
eran chicos de high school. Uno de esos chicos que se graduó en ese tiempo, de ese tiempo, hoy me está empleando jóvenes autistas. Imagínate, qué bonito. ¿Por qué? Porque ya ellos, o sea, ya las trató, ya se le quitó el estigma, ya se le quitó el miedo. Claro. Sabe que muchos de ellos, como decía, él, eran más inteligentes que yo en la clase. Ujú. Entonces, que no sean tan sociables o que sean un poquito awkward, pero ya estos comportamientos se le van quitando. Mira, la transformación más poderosa que yo he podido ver con un joven autista cuando se le da trabajo es que de ser cabizbajo, de tener tips, de no querer contestar, de no mirarte a los ojos, cuando lo ves en un trabajo, a los 6 meses ya te está mirando, ya está con menos estereotipias, de acá ya está más atentos. Hay un sentido de orgullo Qué en belleza. mi propio hijo que yo decía, oh, Dios mío, si tú me hubieras dicho que mi hijo iba a estar como está hoy, Lo pongo a trabajar a los 10 años. a los 10 años, así mismo. Totalmente. Y mira, ¿y cómo ha sido esa parte, María, de la autonomía? Porque, por ejemplo, a mí me sucede que sí, se le olvidan las cosas y tal, entonces tengo que andar yo, te lavaste los dientes, hiciste esto, pero a mí eso me da, no me gusta, esa parte no me gusta. No, no, Entonces yo le digo, yo no, le no, hacía un visual y estaba ajá, pegado en su habitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, yo negociaba con él. O sea, y esto a los papás también es algo que los doy en los talleres. A los que compren la guía, vamos a tener un taller el día primero que es cómo usar la guía y es gratis para los papás. ujú, Entonces la pueden descargar en mi página web. O sea, ¿qué yo hacía? Yo sabía lo que a él le gustaba. Entonces a diario aquí hay responsabilidades en la casa. Yo tengo responsabilidades. Yo tengo, si yo no cocino, ustedes no comen. Si aquí no se trabaja, no se pagan el agua, la luz, el teléfono, el internet, todo esto. Entonces hay unas responsabilidades que todos tenemos en la casa. Entonces ujú, nos asignábamos, porque me incluía responsabilidades y cada vez que se hacía algo hay una estrellita. Entonces, y no solamente con mi hijo autista, con mi otro hijo también, claro, para asegurarnos de que todos estamos colaborando en casa con las cosas básicas. Estaba el aseo personal. ujú, Si te cepillaste, bajaste cambiado, el uniforme del colegio puesto, listo para desayunar, pues tenías una estrellita. Al final de la semana podías canjear esas estrellitas por algunas cosas. A ella le gustaba comer helado, ir al cine. Yo no le ponía cosas de muchos gastos porque no ujú, semanal le podía comprar algo, claro, pero muchas veces le se lo puedes ahorrar para que si anotas todo esto durante el mes. A mi hijo le encantaba coleccionar lo que eran los Power Rangers en ese tiempo. ah, A sí, comprar un Power Ranger. Entonces, ajá, cuando él no hacía algo, yo le quitaba una estrellita. ok, Y esto le daba a él un estrés que perder una estrellita. claro, claro, Entonces, es crear una rutina visual, porque yo me sí, dice, el decirle no arregla una condición. sí, El que puedan tener un checklist. ¿Qué es lo que tengo que hacer a diario? Me levanto, sí, me cepillo los dientes, pues me cepillo los dientes, me cambié y bajé. Después de comida me tengo que cepillar de nuevo. O esto es lo que, cuando ellos tienen un checklist, ellos se autorregulan y ya luego ese checklist se le va a quedar a ellos impregnado aquí. ujú, ujú. ¿Y eso lo tenías puesto solamente en el cuarto o en las diferentes áreas donde él se movía? Mira, en el cuarto y la cocina. Ok. Pero cada uno tenía sus diferentes checklists, porque Ujú, Pedro, por ejemplo, le gustaba mucho, él tenía que ir a jugar béisbol y demás. Angel tenía sus terapias, tenía que estar al día con las tareas y con sus terapias. Entonces, cada uno tenía un checklist de responsabilidades diferentes. ujú, claro, eso es una excelente idea y la verdad es que funciona. Lo que pasa es que uno tiene que también poner de su parte. No, es que repetir y repetir y repetir. Volvemos lo mismo también. Cuando ya ellos estaban más grandes, esto pasó a una agenda. Ok, claro, Porque es el manejo de una agenda. Tú tienes que aprender claro. a manejar una agenda, yo también. Entonces yo me levanto, yo tengo una rutina diaria. A mí me gusta pasar un tiempo con Dios, en Ujú, mi tiempo de oración, mi tiempo de cuando yo me levanto, yo necesito una hora, hora y media tiempo mío. claro. Y ahí de algo me baño, a veces salgo a caminar, hago ejercicio y luego regreso. Entonces ya comienza mi rutina. Y mis hijos me han visto hacer esto. Entonces, ¿cuál Ujú, es tu rutina? O sea, ujú, el cuerpo de ellos tiene una rutina diferente. O ujú, sea, que también es otro aporte de mi hermano. O sea, ¿a qué hora tú vas al baño? Nadie te dice a la hora que tú tienes que ir al baño. Tu propio intestino te avisa. claro, Y entonces me da una risa. Entonces tú quieres que el niño vaya, juro, a la hora contigo. O sea, no, o sea, que él desarrolle su propia rutina, que a la hora le es más fácil estudiar, en la mañana o en la noche. O sea, exacto. tengo un hijo que prefiere amanecer estudiando, Noctámbulo total. noctámbulo total,
Y yo soy de las que me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a estudiar, Imagínate. porque para mí en la mañana es fresca. Sí, Entonces, y mi hijo autista es así también, él prefería levantarse temprano sí. a estudiar. Entonces, cada uno tiene un horario que se va a ir él mismo autorregulando para aquellos que lo necesitan. Al principio fue mucho trabajo porque, claro, ellos no quieren hacerlo. Sí, y uno tiene que estar ahí Pero pendiente. la recompensa, ah, no, tú no hiciste lo que tenías que hacer, pues tú no, Claro, se va tu hermano, pero tú no vas. O sea, las exacto. consecuencias, porque el ser autista no les exime de las consecuencias, del castigo, Claro, de claro. que si no lo hiciste bien no tienes premio. O sea, a veces los papás nos cuesta esa parte porque nos da pena. Sí, pero es importante hacerlo porque las consecuencias que viven en casa son una maravilla, son una sedita, versus consecuencias que pueden vivir en la vida real ya, ¿no? O sea, que sean despedidos o que vayan presos porque hicieron algo indebido, o sea, ¿no? Entonces es importante que sí vean seriedad en esas consecuencias. Otra cosa, María, que tú también tocas mucho y lo hablamos antes de empezar a grabar, es el cuidado emocional, mental, físico, espiritual, porque somos un todo, no es solamente esta maquinita que puede con todo, de los papás. Yo es un tema que yo insisto siempre muchísimo, me encanta porque es como, sí, o sea, es que si tú que eres el centro, eres el sostén, ¿cómo puedes sostener a los demás y cómo puedes dar a los demás si tú misma no te estás queriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas ese tema? Mira, lo importante, lo primero es saber que, y a los padres que me escuchan, eh, que hay un nivel de estrés muy alto. Ujú. Y esto lo hablaba el otro día con un especialista que no El sabía estrés que del era soldado. estadística, Ujú. de que sí, nosotros manejamos un nivel de estrés que solamente se encuentra en los soldados activos en guerra. Imagínate. El autocuidado no es una elección, es una obligación para nosotros, Ujú. para poder sacar todo este estrés, esta energía. A mí se me quería salir el corazón del pecho, en las noches no dormía, sentía una opresión en el corazón cada vez que yo decía, Dios mío, ahora me toca hacer esto, hasta que pude irme autorregulando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que yo hice fue yo abrí un grupo de apoyo aquí en casa Ujú. y eran de mamás, a veces se me colaban algunos papás, algunos hombres, y, y hablábamos de temas diferentes, de cosas que no están pasando. O sea, te hablé que no tengo familia acá, pero por esta casa han pasado más de 1.500 mujeres. O sea, Imagínate. hablamos, muchas de ellas madres de niños autistas. Entonces, el poder tener un lugar, o sea, oye, no me está viendo bien en el matrimonio. Ujú. Sea, estamos peleando mucho. ¿Qué hago? Mi otro hijo se siente desesperado. Recuerdo que un niño, una vez, una mamá se le perdió su hijo menor y él se durmió debajo de un carro en la escuela. Y le quiso jugar una broma a la mamá porque decía ella, busca y se desespera por mi hermano, voy a ver si se desespera por mí. Y duró un día casi perdido porque el chico a las 6 de la tarde salió y se le escondió debajo de un carro y al otro día fue que lo encontraron durmiendo ahí. No. Sí, cuando el señor fue a mover el carro, o sea. Ah, Entonces, porque el niño no sabía decir, me siento olvidado. claro. Entonces, todo este proceso de que nosotros manejamos mucho estrés, entonces el crear, irte a hacer un deporte, yo te comentaba ahorita que hago sesiones de imagen, por eso mucha gente me dice, en tus páginas pones cosas de moda, hablas de Ujú. esto, claro, porque es que a la mujer nos encanta arreglarnos, sentirnos que si fuimos a la peluquería, que nos noten el pelo. Y no son cosas vanas, es que he visto muchas mamás que se olvidan al punto que se levantan y se acuestan con la misma pijama y eso es signo de Mm, depresión. total. Entonces tú tienes que estar presente para ti, para tu hijo, para tu esposo. Tu esposo te eligió como compañera, se eligieron ambos. Mm, Hay que salir una vez a la semana juntos. Dejen los muchachos con una abuela, con una tía, con una amiga, con alguien de la iglesia que los cuide. 2 horas, pero vayan a ujú, cenar, váyanse a disfrutar. ¿Por qué? Porque esto es parte de tu autocuidado. No ujú. es solamente hablar con un psicólogo, que a veces yo digo que una sala de una amiga
es más acogedora porque a veces tú le tienes miedo a los psicólogos. Crear estos tipos de conversatorios es más fácil que tú ir y sentarte a un psiquiatra, un psicólogo, a hablarte de un problema que ahorita, o sea, muchas personas lo ven eso. Además que me dicen, prefiero poner esa plata en terapia que irlo yo a hacer. Yo, bueno, qué bien, pero también si lo puedes hacer, busca herramientas que a ti te ayuden. Y que te llenan porque a ti te gusta lo de la moda, eso es algo que te Sí, encanta y a qué mí me encanta, bonito. a mí O me sea, encanta todo te eso, entonces llena, o sea, y no me es banal, llena eso. como tú dices, es algo, Exacto. además que la moda también hay mucho arte, todas las propuestas que hay, tantas cosas lindas y verse uno bien también, Mira, eso a uno le sube la autoestima. llegó un momento en que yo, mira, yo de joven pintaba, Mm. me gusta mucho el baile, me gusta mucho la música dominicana, al fin, yo creo que lo llevo por dentro. Merengue. Y sí, y ¿sabes qué me pasó? Llegó un momento en mi vida donde yo estaba tanto en modo obligación. Ujú. Y recuerdo que un día tengo una amiga que tenía un programa de radio y me dijo, María, nos conectamos para que me des una entrevista, hablemos un poco. Y en la radio, cuando se terminó la entrevista, ella puso un merengue, una adoración con merengue y me encantó y me puse, y de repente me reía a carcajadas. Y Qué cuando yo rico. me escuché reírme, me asusté. Y yo dije, Dios mío. Te habías olvidado Ya quién eras. tanto que no escuchaba mi propia risa, Wow, que eso me causó como un dolor claro. porque me había acostumbrado a mi nostalgia, a mi Sí. tristeza, a mi seriedad, a que esto es un asunto serio, es Ajá. que esto es un asunto de que yo tengo que estar aquí y estaba en modo de que hay que resolver esto y me había olvidado de disfrutar las pequeñas cosas. No hay que hacer cosas grandes. A veces yo salgo y me voy y me siento a la orilla de un lago, veo, me voy a ver flores, me voy a hacer una caminata por ahí, a escuchar los pajaritos, a ver las mariposas, algo que te conecte Claro, contigo. claro, totalmente, porque Tienes que vivimos sacar. afuera, vivimos para los demás y nos olvidamos de nosotros. Y después, sí, vienen las enfermedades, la depresión, y que ¿por qué? ¿Pero por qué? Si se veía bien, bueno, porque te descuidaste, ¿no? Y al final el mensaje también es, tú puedes estar bien y los demás van a estar bien contigo, ¿no? Los hijos Que sienten. sí, sí, claro, y ellos te ven. Y ellos saben Sí. cuando tú estás triste, cuando no, cuando qué te pasa, porque estás así. O sea, ellos te leen De rapidito. hecho, los autistas son mucho más perceptivos Totalmente. que los otros niños alistas. Total. A mí me pasa mucho que yo pongo música y cuando ellos oyen que estoy poniendo música, por ejemplo, en el auto, entonces él entiende y me dice, mamá, ¿vas feliz? Ajá, Y es bonito saber que tu hijo te reconoce feliz. Y es lo que tú dices, te vuelves a reencontrar a ti misma. así Y es. yo le estaba comentando a mi hijo, llevo varios días preparando algo y él me notó nerviosa, me notó que estaba preparando esto y hoy me dijo estas palabras. Me dijo, mamá, nunca dudes de ti, Ay, nunca dudes de wow, ti, lo vas a hacer muy bien. qué Y lindo. yo dije, Dios mío, o sea, lo que hemos sembrado lo vas a ver en la cosecha, lo vas a cosechar. Y esa seguridad que le das a tu hijo, él tiene la certeza de que yo lo voy a hacer bien porque he perseverado. Me dijo, tú te has preparado, mamá, para esto. Entonces, que él lo pueda ver y que lo pueda verbalizar, nunca, nunca en la vida, o sea, es que me emociono, nunca hubiera pensado al que me dijera que mi hijo iba a poder hacer eso. O sea, mi única opción, mi único sueño en un momento de vida era que él me dijera, mamá, te amo, te quiero mucho, que me mirara a los ojos y que yo Exacto. pudiera sentir de que me lo estaba diciendo a mí de verdad, que lo estaba sintiendo de corazón. Con eso yo hubiera sido feliz toda la vida. Eso es lo que yo le pedí a Dios. Imagínate tantos regalos que te debe haber dado y te Y, seguirá dando. amén. María, yo te quería preguntar, ¿qué, qué cambio cultural o de conciencia te gustaría ver a ti en la sociedad? O sea, que con respecto al autismo, o sea, Wow. como, ¿qué te gustaría que la gente entendiera de una vez por todas? O sea, ¿qué te gustaría? Mira, no solamente con el autismo, yo creo que la sociedad le falta mucho amor. Ujú. El vernos.
los unos a los otros como hermanos, como familia. El que, el que si te hace falta a ti algo, o sea, si te falta un familiar, tú lo puedas dar. Entonces yo creo que si nosotros actuamos desde el amor, todo lo demás se construye. No tenemos que ser perfectos en todo. Las sociedades avanzan de acuerdo al trabajo en unidad y al amor que se le pongan las cosas. Ujú, Entonces yo digo, eh, a la mayoría de personas, de padres y también a ti que me escuchas, yo nunca pensé que yo iba a hacer nada de esto con el autismo, Mafe. Cuando las personas leen lo que por la misericordia de Dios he logrado, detrás de eso hay una mamá que dijo, no existe algo, lo voy a crear. Me voy a ujú, crear con otras mamás, con padres. Te digo que Happy, la fundación que tenemos aquí a nivel nacional, ujú, yo soy la única que tiene un hijo autista. ujú, Luego son personas de la tercera edad que creyeron en que los jóvenes autistas tienen un potencial. Nos encontramos estas personas y dijimos, vamos a trabajar de forma voluntaria. Nosotros no recibimos sueldo ujú, de la fundación. O sea, yo tengo mi trabajo, yo tengo que hacer mis cosas para poderle dar a la comunidad todos estos servicios que damos de forma gratuita a esta comunidad de acá. Entonces, hay servicios, claro, que hay que pagarlos a externos para establecer ciertos procedimientos, tanto escolares como en la ciudad, pero los servicios del board todos son gratis. wow, Entonces, nosotros, si no estás dispuesto tú a pagar el precio y que otros te vean, entonces otros se unen a esto cuando ven de que lo estás haciendo de corazón. Y es encontrar esa tribu. Y yo creo que esto es lo que le falta a la comunidad, de que pensamos que otro lo va a hacer por nosotros. Y ujú. aquí hay una tribu grande. Entonces, imagínate si yo también soy la única hispana en este board. Digo yo, ¿cuánta gente? Digo, yo con todos estos blanquitos, como digo, una morena dominicana aquí de genio, de que no, espérate, yo no tomo un no como respuesta. Eh, yo creo que esto es el cambio que quiero ver, más unidad, más transparencia, más amor, porque si existe esto, miren 10 años lo que hemos logrado. Ujú. Si todos los que estamos aquí, que somos el tercio, o sea, nosotros comenzamos siendo 3 personas en Japón y luego se fueron uniendo más amistades, personas a momento determinado. Imagínate lo que podemos lograr todos los que estamos aquí unidos. Sí, y tocas un punto muy importante porque muchas veces esperamos a que la parte política del país, el gobierno, las instituciones hagan algo y no podemos sentarnos a esperar. O sea, ¿por qué estamos tan mal acostumbrados? Ya, O sea, el gobierno tiene su responsabilidad, su papel y su rol, está bien. el gobierno tiene el rol de pues, hacer leyes, Exacto, que esas leyes se cumplan. Pero, exacto. por ejemplo, como colegio, yo le decía hoy a una mamá que me decía, es que a mi hijo, aquí en Estados Unidos, yo te lo decía a ti, me rechazaron de veintitantas escuelas. Y yo decía, pero ¿y por qué? Si mi hijo necesita ser incluido en la escuela que tenga el programa para autistas. Claro, Entonces, no hay una escuela, vamos a crear ese programa. claro, Aquí en Estados Unidos, una escuela por área es que atiende las necesidades especiales, no todas. O sea, yo no lo puedo poner donde yo quiera, yo lo tengo que poner donde a él le toque. Y claro, si no quieres escuela pública, tienes que encontrar tú el colegio privado. así es. Entonces, dentro de todos los colegios privados que existen, él no va a estar en el colegio que yo decida, es en el que lo puedan recibir también, que está hecho de acuerdo a su diagnóstico, porque no todos los autistas van a los mismos colegios. Así es. Entonces, cuando entendí esto, yo dije, ok, entonces lo que sí debe de ser y lo que sí se puede lograr es que la comunidad tenga más conciencia y que la comunidad tenga esos recursos que necesita para ser inclusiva. Mira, hoy yo formé el board de autistas en nuestra fundación. Tenemos casi 20 jóvenes adultos y ya autistas. Entre ellos hay una planeadora urbana Ujú, autista ujú. que está ya creando conciencia de cómo las ciudades deben de crecer, expandir, desarrollarse
desde la inclusión, desde un Ujú. edificio, desde aeropuertos y todo, porque ella como autista sintió que había algo que los espacios no ayudaban. Entonces, así tenemos científicas y demás jóvenes que hay uno que está en el Ministerio de Transporte de acá que dice, para nosotros es confuso, ¿cómo lo podemos hacer más fácil? Pero también involucrándolos a ellos. Ellos tienen Ah, una voz. Entonces yo dije, yo no quiero crear programas donde solamente nosotros hablemos. claro. Nosotros tenemos que, la verdadera inclusión es que ellos también, esas voces están en nuestras fundaciones, en nuestras escuelas. Mira, mi hijo, cuando fuimos a República Dominicana, estaba más pequeño, ya tenía como algunos 10 12 años, y fuimos a comer a una pizzería. Y dentro, de frente a la pizzería había un parque, muchos bancos, muchos árboles, y la calle es peatonal, entonces él cruzó con su primito porque querían jugar en el parque. Ujú. Entonces cuando ya regresa, me dice, ya estaba comenzando a hablar y hablaba muy sin Directo. me dijo, aquí no piensan en los niños en este país. Un parque y no hay juegos para Ah, niños. ah. Entonces, en la mesa estaba uno de mis amigos que es arquitecto, que también es planeamiento, trabaja para el planeamiento urbano de la ciudad. Y le dijo, Angel, yo voy a arreglar eso. Tiene toda la razón. Mira qué Y observación. cuando regresamos al país ya había juegos para ellos ahí, para Sí. tirarse por el tobogán y mecerse en el columpio. Entonces le dijo, te faltó algo, la malla de protección para los niños pequeños. Ujú. Entonces ellos ven las Bien. cosas de una forma. La Claro, perspectiva de porque ellos. ellos Para la mí, viven. vayan a correr al parque con lo que haya y jueguen, pero él pensó, aquí hace falta columpios, Claro, Entonces, esta parte me motivó a que ellos también tienen una voz y tal vez no es como yo lo pienso, es como ellos lo vean. totalmente. Qué bonito y qué buen punto has tocado. Es un punto importantísimo. Eso hay que hacerlo y escucharlos y preguntarles, porque de verdad ellos ven las cosas. Imagínate qué observador él. O sea, él se pararía en Sí. el parque y diría, bueno, ¿y dónde están los juegos? O sea, este parque no es para niños. ¿Cómo es esto aquí? ¿No? Él es Qué bien, qué buena observación. Entonces, Mira, ellos son tan analíticos y tan observadores. A ti no te sorprenda que tu hijo se acuerda de cosas específicas, se sí, acuerda de lugares, de personas, escucha todo. sí. Y uno de los chicos autistas me decía, yo me Conversaciones. sentía amordazado y atado de manos. Y lo peor para mí era que nadie estaba dispuesto a escucharme, Wow. porque lo que veían era yo tratando de desamarrarme, me decían. Entonces, no, aunque tú pienses que tu hijo no está ahí escuchándote, él está escuchando. Sí, y observan todo. Es impresionante. María, si pudieras dejarle una frase a los padres que hoy nos están viendo y que están iniciando este camino, ¿cuál sería? Uf, el amor todo lo puede. Ujú. Esto no se trata de que mi hijo salga del autismo, ni que es que ese amor que todo lo puede te va a dar la fortaleza para mantener tu familia unida, para ayudar a este joven a salir adelante, a tener la paciencia que necesitas, a buscar las herramientas para que tú seas una mejor mamá. Pero también ese amor te va a ayudar a decirte a ti cuándo sí, cuándo no, cuándo yo no puedo estar disponible porque necesito amarme yo también. Entonces, esa parte es la más crucial. Si Mm. se borra todo en el mundo y le queda a este niño el amor tuyo, mamá y papá, es suficiente, Sí, totalmente. suficiente. El poder del amor. Wow, María, de verdad qué bonita conversación hemos tenido, cuántas cosas y bueno, definitivamente hay que comprar ese libro, leerlo. Yo quería comentarles porque las personas que están acá, bueno, primero que hagan sus preguntas a través del chat o si quieren hablar también me avisan y yo les habilito el micrófono. Pero para hablar un poquito más de esta organización que me encantó, que es Fundación APE, ¿verdad? Así se dice, Helping Adults APE, ajá, with APE, Autism Perform and Excel. Es una, ayudando a jóvenes adultos autistas a ser excelentes y exitosos. exacto, y es una organización sin fines de lucro que está registrada en Estados Unidos.
está en Weston, ¿verdad? Sí, En Florida. en Westonzuela. En Huestonzuela, sí, hay un montón de venezolanos ahí. Su misión es ayudar a adultos dentro del espectro autista a alcanzar independencia y éxito profesional. Y bueno, de verdad, qué bonita labor. ¿Qué hace? Bueno, APE funciona como facilitadora de capacitación de empleo para adultos autistas. No es una agencia de colocación directa, sino una red que conecta talento con formación y oportunidades laborales. Destacan, por ejemplo, en sus programas formación técnica y profesional, operadores CNC, no sé qué es operadores CNC. Eh, Control de maquinaria numérico. Ok. Eso es que tú le metes el plano de una pieza y te sale la pieza. Ah, ok, ok. Entonces, Preparación de, aviónica, tenemos el primer programa de aviónica en el mundo ok, para autistas. pero Ujú. ¿cómo es eso? Que ellos, como que reparan los aviones. Avionics comienza desde la reparación de todo lo que es el sistema de comunicación de los aviones, claro que sí, a través Ok. de varias certificaciones que te va llevando de un nivel hasta el más alto, que tú puedes llegar a ser hasta mecánico de avión, tú puedes llegar a ser mecánico de lo que sea, pero este certificado en específico son 9 meses y el pago es excelentísimo. Efectivo. Creo que comienzas a los $35 la hora y va subiendo a 55 y demás cuando tienes experiencia porque son trabajos repetitivos. Conectas esto a una maquinaria y te tiene que ir diciendo la maquinaria si pasa o no los tests, entonces ellos van dándole a botones para reparar esto y es muy necesario. Bien. Pilotos de drones, me encanta. Cadenas de suministro, entre otros, programas de conciencia social y laboral sobre el empleo del espectro autista. Bueno, hay muchas cosas más. Qué bonito, tenemos que replicar eso en todo el mundo. O sea, no, 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 hay que hacerlo, María, hay que hacerlo. Ya tenemos un Mira, par de ¿tienes preguntas ahí. preguntas? Ajá, Sí. cuenta. Sí. Aquí Francisco consulta que a qué edad comenzó a hablar su hijo de forma funcional, porque él tiene un hijo de 6 años que lo ha llevado a terapias y que sigue sin entablar una conversación, sino que usa palabras y frases cortas. Sí, mira, a esa edad mi hijo ni siquiera decía una frase corta. Imagínate. Mi Mm, hijo tenía, luego supimos que no era que solamente no hablaba, sino que tenía mutismo selectivo. wow. A los Entonces, 12 comenzó a a, hablar a los libre. 12 cuando comenzó a hablar ya con frases un poquito más largas, las fue ampliando y hasta que ya comenzaba a decir esto no está bien, esto sí, pero había momentos en que podía durar 3 días sin decir palabra. Sí. Mi hijo también Bien. se tardó mucho en hablar y él cuando ya por fin habló, hoy ya no lo detengo, pero cuando por fin habló me dijo que porque no se sentía como motivado para hablar con nadie. O sea, Así me dice él. Y nadie además le cuando parecía interesante, nadie, y él me decía, lo que fuera que yo dijera, ya lo había dicho mi hermano, entonces, ¿para qué lo iba a decir yo? entonces Entonces, precisamente son porque muy no lo dejamos hablar desde prácticos, tu pequeños. forma. Entonces, quizás la conversación que tiene ahorita de palabras cortas, él está conversando contigo, pero te está diciendo lo justo y necesario. Yo aprendí eso con mi hijo, y igual me costó, yo quería que me hablara como me habla hoy, Mira, y la pero etapa, alguien pregunta por la acá en el etapa escolar, sí. sí, mira, fue muy difícil, porque como él no hablaba, no todas las escuelas lo tomaban, entonces los colegios donde él estaba pequeño me lo ponían en un pupitre aparte a jugar con magnetos. Yo tenía que ser voluntaria en las escuelas para que me lo dejaran allí, cuando nos mudamos aquí a la Florida. En las primeras, esto ya él entró aquí, tenía que entrar a segundo grado y los retrasaron a primero porque no sabía nada. Sin embargo, en Boston, cuando estábamos entre kinder, pre-kinder, eran 4 niños, 2 maestras. Entonces, era mucho juego, mucha terapia a través del juego. Y la terapia a través del juego hizo que mi hijo fuera menos robótico al Ujú, hablar y al comunicarse, porque la comunicación no es solamente verbal. ujú. Entonces, esta parte lo ayudó y al llegar aquí fue como dimos 50 pasos atrás en ese sentido porque ya no estaba ese tipo de escuela, había muchos niños en una clase. O sea, buscar una escuela que tuviera menos niños, recuerdo que había una que tenía 10
por aula y yo ahí me quedé en esa academia. Y yo iba de voluntaria para que mi hijo pudiera participar y me rompí el alma verlo solo jugando con magnetos en la clase atrás. La maestra, aunque había una ayuda, estaban con estos, los demás niños, pero con él no. Ujú. Por eso te digo que no era el colegio correcto. Hubo un colegio que me pidió un año completo de sombra aquí y también me retrasó muchísimo a mi hijo. Entonces, ya cuando ya yo no podía más, eh, y por eso sé que mi hijo comenzó a hablar a los 12 años porque entró a sexto grado, 12 para 13 años, ahí fue cuando encontré este colegio nuevo. Y no es un colegio que es inclusivo Ujú. porque no tienen niños neurotípicos, tienen niños con diferentes condiciones pero al nivel o más alto que mi hijo. Entonces, habían niños que pues, te parecen totalmente neurotípicos y tienen otro tipo de situación y Ujú. estaban ahí. Y una observación, o sea, mi hijo me lo dejaban en tercer grado, tercer grado, tercer grado, y cuando ya encuentro este colegio por una maestra que estaba tratando de contratar para que me le hiciera homeschooling, Ujú. Ujú. ya lo tenía mitad tiempo colegio, mitad en la casa. Claro. Ella fue la que me dijo, si no funciona, yo te trabajo de gratis. Ven a esta escuela. Wow. Entonces yo cuando fui al principio fue como mi hijo va a estar aquí con otros niños que tienen situación. Sin embargo, en esa escuela fue que aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a hacer todo lo que tenía que hacer. En 6 años hizo lo que no había hecho hasta los 12 años y Wow. pudo entrar a la universidad. Entonces, por eso te digo que cuando encuentras el lugar donde tu hijo va O a sea, crecer, no subestimemos, ¿verdad? Que a lo mejor vemos y decimos, no, ¿y por qué va a estar ahí y tal? No hay que subestimar. claro, y este Fíjate colegio cómo es eso. un colegio que los dueños creo que son australianos o de otro, y ellos ya tenían una formación. Imagínate que ya para el high school, o sea, era obligatorio cuando mi hijo entró que tenían que participar en una obra de musical de teatro. Qué chido. Y ellos montaban la obra musical, hacían los trajes y tenían que aparecer. Y él era un animalito la primera vez y no quería subir así. Y al final del colegio, o sea, ellos hacían todas las obras de Broadway. El último año él firmó hasta autógrafo, audicionó para un papel principal, cantó, declamó. O Qué sea, belleza. ¿qué es lo que te digo? Hay formas que a ellos le van a ir mejor. Entonces, no te fijes que el colegio, si sea inclusivo o no, si el colegio tiene niños neurotípicos. Mi hijo me dijo una vez, aprendiendo a manejar, que lo que él había sufrido por otras personas, otros niños, no aceptarlo y hacerle bullying. Mm. Por eso hay un capítulo sobre el bullying. Entonces, es encontrar ese ambiente donde otros no te hagan bullying. Ese es un tema que a mí me pone mal. Ujú. Ujú. Porque, porque como son tan literales, de verdad se creen lo que les están diciendo. Sí, Entonces es difícil sacarlos de ahí, entonces se deprimen, además que no tienen muchos amigos, no sé si fue el caso de tu hijo, entonces no, por ejemplo, mi hijo se compara con su hermana, entonces Emma trae amiguitos, siempre a casa amiguitos, no sé qué, y él no, entonces porque yo no tengo amigos, no tengo amigos. sí. Entonces, Mira, y hay algo que nosotros eh, entendemos, ya, por ejemplo, creo que hay alguien que está preguntando de la vida adulta. ujú, Cuando ya ellos salen de la escuela, mm, estos amigos no están, ujú, porque son amigos que exacto. quedan Los en la verdaderos. escuela. Exacto, sí. Entonces ya, ¿quiénes son los que van a continuar, los que vas a conocer en el high school o los que vas a conocer Tu eh, empleo. sí, en el empleo o donde vayas en la vida? Entonces es parte de la vida normal y que yo le enseñaba. Hay alguien que puso acá algo sobre de la vida adulta. Yo creo Sí, que De hecho, sí. tenemos dos preguntas más. La primera es que estaban consultando en cuanto a colegio, como qué preguntas podían hacer pidiendo información, qué puntos deberían de considerarse para tomar en cuenta un colegio, ya que muchas veces cuando decimos el diagnóstico ahí ya es como una puerta Y hay cerrada. un rechazo. Exacto. Y la segunda, que pues dice Andrea, que ya tiene su hijo de 19 años, em,
y que en realidad hay muy pocos recursos, que todos, obviamente, lo que siempre decimos, se enfocan en la niñez, ¿verdad? Y nadie habla, no hay visibilidad de qué pasa después cuando se convierten en adultos. Sí. Entonces, que como padres realmente tenemos muchas vivencias, tenemos muchas perspectivas distintas de lo que es la adultez autista, pero lo hablamos muy poco, lo escuchamos muy poco. De hecho, con María Fernanda lo hablamos nosotras como mamás y fue lo que más nos motivó también para crear esta fundación, porque decíamos, es que ya van para afuera, o sea, ya están con un pie afuera, entonces tenemos que hacer algo por ellos. Pero creo que es como más que todo el sentimiento de Andrea en Y este mira qué momento. lindo lo que dice. Dice, además en Déjame estas decirte. charlas uno se da cuenta de cómo los padres no estamos solos y que Sí, compartimos un sinfín de vivencias. Gracias por tan valiosa perspectiva y por el gran trabajo, dice Andrea. Ay, gracias, Andrea. Mira, primero vamos a contestar la del colegio y le voy a comentar algo a Andrea ya para... La escuela, es importante que estés consciente del diagnóstico de tu hijo. sí. En el diagnóstico, aquí en Estados Unidos, solamente se acepta un solo tipo, una sola tipo de prueba, que es el DSM-5. Y Ujú, son dos profesionales que lo dan, un psicólogo neuroeducacional y un psiquiatra infantil, especialista en autismo o un psiquiatra ya para más adultos que tenga especialidad en neurodiversidad. ¿Por qué esto es importante? Porque cada persona autista es diferente y única. O sea, el tipo de lenguaje que tal vez, de terapia de lenguaje que le toque a tu hijo no es el que le toca a mi hijo, porque hay más de 20 o 30 variaciones para terapias de lenguaje, de acuerdo a lo que esté. Lo mismo con la terapia ocupacional, lo mismo con otro. Entonces, por eso no es bueno copiar las terapias de nadie, sino saber a ciencia cierta, esta evaluación te va a dar las debilidades y fortalezas de tu hijo, pero también cómo enseñarlo. Cómo él aprende, cuál es su coeficiente de inteligencia, es más visual, es más táctil. Entonces hay algo que se llama diferenciación educacional, differentiated education aquí. No sé cómo es la traducción sí, en no, español, diferenciación, pero educación. educación diferencial, Ujú, donde un aula tienen que tocar los cinco sentidos, la misma lección para que todos lo puedan asimilar y aprender. ujú, El maestro lo habla, lo escribe, hace que tú lo escribas, hace que lo expliques, porque se crea esa sinergia y hay juegos, hay dinámicas, ahí abarca todo. Entonces, si yo te pudiera decir algo, es un colegio que tenga este tipo de educación ujú, y que vaya de acuerdo a la educación integral de tu hijo. No que es el colegio de moda, ni el que van todos los amiguitos, ni los niños de tu hijo, sino en este colegio, así sea solo para autistas, va a tener todo lo que mi hijo necesita, todas las herramientas en un solo lugar para ser exitoso. Entonces es la forma de escoger el colegio. ujú. Número dos, entonces creo que la parte de adultos, así para los que son severos, hay una parte que fue la que más me dio tristeza, porque sabemos que cuando ya después de los 25 años, si no han logrado una educación, un trabajo, se van a quedar en casa y su nivel de sociabilización es muy poco. Ujú, Ya los padres a esta edad ya están más cansados para salir a sociabilizar con ellos. Entonces no solamente se crea el ambiente de que el hijo no sale, pero tampoco mamá y papá salen. sí. Entonces se crea como un aislamiento, que es lo que yo digo en la adultez también, hay que preparar esas actividades. Aquí ya hay como, eh, yo no quiero decir guarderías de ellos, pero los llevas, hacen actividades durante el día, van al zoológico, comen, hacen viajes y regresan en la tarde, en la noche, que los padres no están. Hay lugares aquí así. Pero lo importante con esos adultos y con los papás, de acuerdo a su nivel, ¿no? Hay niños que ya están en grado 3 que ya están viviendo dónde van a quedarse de por vida, porque se tienen que adaptar, que mamá viene y te mira todos los días. Y esto es la transición más difícil para muchas mamás, tener que dejar a sus hijos allí, pero es la única forma de que ya son muy adultos, ya están en una edad donde ya no pueden cuidarlo, ya el nivel 3 tienen crisis, nivel 2 que no van a poder vivir nunca independiente, entonces hay que irlo dejando en sus centros, porque tú ya en tu cabalidad puedes ir ajustando aquí, esto sí, esto no, ir peleando con el gobierno, necesitamos esto, necesitamos aquello, y son casas, hogares. Entonces, ¿qué yo hago con los padres?
La guía tiene al final muchos formularios que habla qué come, qué es alérgico, si trabajó, cuál es su pensión, eh, cuál es qué le gusta, a dónde le gusta ir, cuál es su seguro médico, dental. Todos los datos de tu hijo los recopilamos y lo hacemos en una carpeta que no la tengo cerca, en una carpeta, Ujú. porque el día que ya tú no estés, este hijo tuyo lo va a heredar a alguien. Es el Importante, ABC. Hermano, hermano, importante. alguien en que tú vas a designar, Ujú, porque eso lo hacemos en uno de los talleres que más adelante le voy a decir a ustedes, y ya tú estás tranquila de que si algo pasa, tu hijo hay un seguro de vida, aquí está su pasaporte, su acta de nacimiento, todo lo de tu hijo, los ujú, diagnósticos, todo eso se va preparando. Y esto lo hereda alguien. A ti que tienes un hijo adulto, también es ir preparando mamá y papá cuando no estés. ¿Qué va a pasar con la casa que tienes si ya está paga? ujú, ¿Cómo hay algún fideicomiso? Tienen un hermano que pueda administrar bien, pero ¿quién cuida de que este niño mañana no me lo dejen en la calle? Entonces, ujú, esta preparación es la que viene en la adultez. No es solamente que ellos tengan un lugar donde ir y socializar y trabajar, y si no puede trabajar, bueno, pues vamos a hacer cosas en la casa, vamos a tomar clase de pintura, fotografía, pero algo podemos hacer. Y si ya es muy severo, entonces pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que crear si no existe en nuestro país algún centro donde ellos se queden ahí? Yo le decía el otro día a una persona cristiana, sea hasta con monjitas, sea con pastores, vamos a crear un centro donde estos jóvenes no anden ya deambulando en la calle como lo vemos en nuestros países, y que puedan tener un lugar donde vivir, donde se les dé comida, donde los papás se sientan. Dignidad. Sí, Sí. ya no vamos a estar aquí, ellos van a envejecer con ese amor y con esa dignidad que se merecen. Sí, hace poco estuve reunida con unos papás y el papá me decía eso, mi esposa está dedicada en cuerpo y alma a cuidar de él. Y mi mayor angustia es que ella no va, o sea, nadie tiene garantizado acá que vamos a vivir X cantidad de años. Sí. Entonces, la angustia de él era eso, esa gran entrega que tiene de que ella lo va a cuidar, ella lo va a cuidar, ella lo va a cuidar, pero la realidad es que los niños, yo les decía a otros padres que tenían hijos más pequeños, que tenían problemas como el que yo tuve de impulsibilidad y de violencia, que de repente golpeaba y todo, les decía, yo, gracias a Dios, a tiempo entendí que él iba a crecer y iba a ser más fuerte que yo. Entonces yo me puse a trabajar mucho en corregirle esas conductas a tiempo porque yo pensaba, o sea, va a llegar un día que yo voy a ser más vieja y yo ya no le voy a controlar el golpe y ahora lo veo y es más alto que yo. Entonces yo digo, gracias a Dios que para pudimos los hacer que, porque hay tiempo. unos que permiten, dicen, ay, no, por el autismo, él es así, no sé qué, no, o sea, no. Y bueno, aquí también hay otra pregunta que dicen que en el caso de Norma, dice que su hijo tiene 13 años y que está pasando por muchos cambios y que lo lleva, lo trae y que aunque él quiere como independizarse, el ambiente no le hace sentir confianza. Vea que creo que también es otro sentimiento que compartimos muchos padres acá. Mira, eso es un día a la vez. Yo lo fui dejando media hora, ir al supermercado y venir, dándole responsabilidad, no me abras la puerta a nadie. Al principio yo me escondía y le hacía creer que yo me iba a ver qué él iba a hacer. Mm. Eh, Típico de toda Sí, yo lo mamá. he hecho también así en el Hoy me súper. voy de un día para otro y me quedo tranquila. Hoy él toma un Uber y va y viene de la escuela, pero no te creas, o sea, nunca de verdad que pensé. Su papá le tenía un señor que venía y lo recogía y lo llevaba, y ya cuando este señor se retiró, ¿qué hacemos? O sea, ahora tienes tú, mamá trabaja. eh, Cuando no hay que comer, enseñarlo a pedir Uber Eats porque no me va a dar tiempo de llegar a cocinar, o no hay alguien que me ayude en la casa. Yo compraba, he sabido comprar comidas de las que vienen ya prehechas que él la pudiera poner en el horno o ponerlo en el microondas, y yo con el corazón así, el fuego se va. No, él no se quema, tranquila. Entonces, le enseñé los colores a él con la lavadora de ropa, Ujú, puros y los más claros primero, y luego ya cómo vas a separar. Ya él hoy lava su ropa, él sabe lavar su ropa, él la sabe doblar mejor que yo. Entonces, no fue algo que lo hice un ratito y lo aprendió, ay, qué mágico suena. ujú, Es bastante el tiempo y la responsabilidad, pero es parte de que mañana, cuando alguien herede a mi hijo, no le sea una carga. ujú.
exacto. Esto siento Wow, yo. María, bueno, de verdad qué poderoso ha sido este encuentro, me encanta, me encantó, te felicito y qué bonito todo lo que estás haciendo, me identifiqué mucho en varias cosas contigo, estoy segura que muchos papás también, y bueno, que esto no termine aquí, más bien que esta sea la primera de muchos encuentros y pues tratar de nosotros ver de qué manera podemos replicar las cosas buenas que has hecho para hacerlas aquí, por lo menos, con las herramientas que tengamos para iniciar, pero sí tenemos muchas ganas de aportar. Sí. Sí, lo vamos a Cuéntanos hacer. sobre tu taller, María. Ajá, Mira, con la guía, cuando las personas compran la guía, que aquí la tengo, la voy a poner aquí. ok, Ah, te estaban preguntando dónde comprarla, también dónde. En mi página web o en Amazon, la guía tiene, si lo ven, muchos checklists, ok. llenar cada etapa de vida, dónde están, qué hacer después del diagnóstico, cómo voy a escribir lo que me dice el diagnóstico y crear un plan de acción. Tiene muchas cosas. Entonces, cuando se compra la guía, yo siempre doy un taller de orientación a los padres. Cada cierto tiempo lo doy. El próximo va a ser el 1 de noviembre. Entonces, cada 3 meses más o menos doy uno con los nuevos compradores de las guías y creamos ese plan de acción que ellos van a tomar donde están hoy con la vida de tu hijo. Si sea adolescente, sea adulto, sea niño, vamos a estar en esa línea de tiempo y esto es lo que vamos a planificar, esto es lo que voy a hacer. Y ya luego ahí pasan a la comunidad y en la comunidad estamos comenzando los talleres trimestrales sobre cada tema. Uno sobre la sexualidad, otro armamos esta cajita que te dije, otro hablamos sobre el bullying, traemos expertos sobre la nutrición. Entonces es una comunidad que ya estamos formando Ujú, donde ustedes van a pertenecer y van a ir llenando las próximas etapas de la guía. O sea, los aprestos de independencia, lo que más me piden. ujú, Entonces yo traigo expertos en cada área, o sea, solamente en el área del dinero. mm, Nosotros recibimos becas aquí con Chase, con el banco Chase, sí, donde le paga a esta empresa que se encarga de educar financieramente a los niños, que ellos son parte de nuestra Fundación Happy. Entonces, ya a estos adultos, desde la cierta edad, ellos ya se pueden inscribir acá y son 8 módulos. Se les va enseñando a contar el dinero, a que si te pagan, que sea un cheque de verdad, cómo depositarlo, cómo hacer todo este proceso, cómo hacer un presupuesto. qué bonito. Entonces, son diferentes talleres que vamos a ir durante el año. Entonces, ya esto lo hacemos con una membresía que estamos en vez de cobrarle cada taller a los papás, con una membresía tienen acceso a todo. Estamos evaluando esto. Todavía la membresía no se ha implementado, pero sí que estos talleres eh, son con un costo módico para poder cubrir a los profesionales que vienen y Ujú. que ellos puedan darnos algo de valor también. No solamente soy yo, señores, porque aunque lo he implementado todo con mi hijo, prefiero que algunos especialistas le den a ustedes Sí, herramientas que son más fáciles explicadas desde su forma. claro, buenísimo. Bueno, entonces compartimos la página, ¿verdad, Erika? La pusimos Y allí. cuando entras a mariajacobo.org, hay una parte que se llama Todo Autismo. Ahí está la guía, la puedes comprar tanto por Amazon o en la tienda tiene todo lo que es descargable en Ok, tu computadora. excelente, María. Bueno, buenísimo. De verdad te agradecemos de todo corazón por haber estado aquí con nosotros y compartir tan valiosa información. Así Bueno, que honor, ojalá gracias por que tenerme pronto y nos son más que veamos. bienvenidos. Nos vemos pronto en la comunidad, ustedes que hayan comprado la guía y también estoy a su disposición cuando me quieran invitar. Buenísimo, te Gracias, agradecemos gracias por mil. tu tiempo. Sí, la Un verdad es que ha sido abrazo. súper valioso. Gracias. Siempre Un los quiero. abrazo a todos por allá y bueno, hasta Hasta la pronto. próxima. Chao, chao. Chao, chao a todos. Gracias.